Los años 20-40 fueron sin lugar a duda grandes décadas que marcaron el inicio del siglo. Eso si no contamos las terribles guerras que ocurrieron en esa etapa, ¿verdad? Y justamente como resultado de la depresión que dejaron estos penosos acontecimientos, la música jazz, el country y demás movimientos artísticos surgieron uno tras otro, dando la pauta a un movimiento mucho más grande y de mayor alcance popular. Buenos días, radioescuchas. Comenzaremos esta historia con uno de nuestros personajes estrella, un niño tímido que en la escuela reprobaba música y que terminó convirtiéndose en uno de los fundadores del rockabilly, una fusión entre la música country y el blues. Con ustedes, Elvis Presley. Muy buenas, televidentes, de vuelta por estos lares, los años 60, la década caracterizada por su rebeldía y los cambios sociales. La cultura pop deriva de popular, de ahí su nombre. Es un conjunto de pensamientos, opiniones y actitudes de la cultura general. También se considera una corriente artística diseñada para los medios masivos, con un alcance global y con la intención para llegar a todos los rincones del mundo. Como decía Marilyn Monroe, porque una corriente inteligente sabe que no posee límites. Es mejor ser ridícula a ser aburrida. El nacimiento de la cultura pop es impreciso y difuso. No se tiene un registro específico de en qué año surgió, pero sí se posee un recuerdo y un recuento en la historia a través del entretenimiento, la música y la ideología adolescente. Era 1956 cuando Lonnie Donegan, un amante de la guitarra, el blues y del jazz, esparció la locura del skiffle. Influido por ellos, como varios, un adolescente de 17 años creó una banda con sus amigos del colegio, llamado The Quarrymen. El skiffle es una modalidad sencilla de tocar con instrumentos caseros por la pobreza de la época, atraída por la posguerra en Gran Bretaña. Este chico junto con sus amigos escalaron entre las millones de bandas adolescentes para poco a poco abandonar el skiffle y adaptarse al género de moda. Ese adolescente era John Lennon, quien abandonó el grupo por la muerte de su madre y con ello desintegró la banda original, aunque en un futuro esa banda contagiaría al mundo en la invasión británica con la conocida Beatlemanía. El nacimiento de la música rock trajo consigo un cambio en la mentalidad de los jóvenes de su época. Ellos pasaron de escuchar blues y jazz a escuchar al género más controversial del siglo XX, el satánico rock and roll. Este choque de culturas entre jóvenes y adultos popularizó los valores positivos y coloridos de la generación beat, abandonando el cinismo para buscar la liberación del mundo. Así surgió la ideología hippie. Los Beatles no fueron la excepción de la satanización, aunque al surgir más bandas controversiales, fueron bautizados como los chicos buenos, mientras que del otro lado de las gradas, saltándose con remarca las etiquetas de la época, se encontraban los chicos malos, The Rolling Stones. Fue en 1967 cuando la música presenció la mezcla del pop clásico, la psicodelia y el rock, con letras que apelaban a la paz y a la liberación sexual. El cine no se quedó atrás. En 1968 se estrenó en la gran pantalla 2001, Odisea del Espacio, un paradigma cinematográfico y una inspiración para los cineastas, los científicos y sin duda Neil Armstrong. Ya saben, el astronauta, quien tan solo un año después estaría tocando la luna en vivo ante 650 millones de personas frente a su televisor. El rock mantuvo su apogeo por las estrellas durante los 70s, cuando sorpresivamente apareció el heavy, el progresivo y el glam. Pensar en la cultura pop es pensar en David Bowie.
pushing down on me, pressing down on you, no man has fall. Ya puedes ver por qué. Películas como El Exorcista y La Naranja Mecánica, cantautores y bandas como Queen, John Lennon, Donna Summer, Led Zeppelin y el ya mencionado David acapararon los escenarios durante toda la década. Por otro lado, las canciones pop comenzaban a seguir un patrón a través de composiciones sencillas, con una estructura repetitiva de verso-estribillo, una estructura conocida por ser pegadiza y fácil de recordar, una estructura viable para ser esparcida a través de todo el mundo de forma abrumadora. Tanto fue el estrellato de muchos artistas que la palabra fans se popularizó por la innumerable cantidad de personas que consumían esas tendencias. Los niños de la revolución de los 60s se apropiaron de los 80s. Surgieron grupos y artistas legendarios como AC/DC, U2, Guns N' Roses, Prince, Madonna, y a aquel quien se le atribuyó el título del rey del pop, el mismísimo Michael Jackson, sobresaliendo por todo lo alto con su álbum Thriller e influyendo nuevas modas ajustadas en la pantalla negra con sus colores de neón. La globalización durante la década de los 80s sin duda fue la que la llevó al éxito, cerrando la década con la cereza del pastel, la caída del muro de Berlín en 1989. Sea como sea, lo que tenemos claro es que la cultura pop nació como una revolución de las clases que sufrieron durante las grandes guerras y que se expandió a todo el mundo en forma de protesta, que despertó la mente de los jóvenes quienes la popularizaron y convirtiéndose en una deseada época de transición de la guerra a la paz, del sufrimiento a la libertad, del autoritarismo de los adultos a la libre expresión de los jóvenes. Esto fue, y por lo que siempre será, la cultura pop. Hoy en día, convivimos con los hijos de la cultura pop, la libertad social en su máximo esplendor.